Muy buenos días. Hoy, como Movimiento Social Afro, continuamos abordando asuntos poco conocidos por la sociedad colombiana. Hoy tenemos un invitado muy especial, Rodrigo Castillo, quien es el secretario técnico de la Instancia Especial de Alto Nivel de Pueblos Étnicos. Buenos días, Rodrigo. ¿Cómo estás? Buenos días, Licenia. Muy bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? Y en este espacio hoy nos acompaña la politóloga Diana Salazar. Buen día, Diana. ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Encantada de estar aquí con ustedes el día de hoy. Gracias. Bueno, entonces vamos a arrancar con Rodrigo diciendo que Rodrigo es un profesional bonaerense que es licenciado en física y matemática, especialista en pedagogía ambiental, magíster en gestión pública, candidato a doctor en política y gobierno y abogado en formación. Es un hombre muy bien preparado, es un hombre que hace parte del Consejo Comunitario del Río Naya, una de las 7 cuencas que tenemos en Buenaventura, y Rodrigo ha tenido un recorrido muy importante que merece la pena que no solamente las comunidades negras, afrodescendientes, palenqueras y raizales la conozcan, sino toda la sociedad colombiana. Rodrigo, para empezar esta conversación queremos preguntarte, primero que todo, ¿cómo ha sido tu recorrido en ese bello lugar como es el río Naya? ¿Cuál ha sido tu participación en el Consejo Comunitario antes de abordar el tema de la instancia, que es el tema central de este programa? Vale, muchas gracias, Licenia, muchas gracias, Diana, por este espacio. A ver, yo quiero contarles rápidamente gran parte de mi vida en el Consejo Comunitario del Río Naya. Yo tengo una anécdota muy bonita, bonita en el sentido de cómo la apropié. En el año 2001, que se dio lo que se conoció como la masacre del Naya, yo terminaba mi bachillerato. Bueno, a diferencia de hoy mis hijos, que terminaron su bachillerato a muy temprana edad, yo terminé mi bachillerato a los 21 años de edad. Sí. Porque ingresé, por supuesto, tarde también a la escuela. Ingresé al preescolar a la edad de 10 años por una cuestión muy importante y particular. Resulta que yo me crié a orilla del río Naya, y en los ríos nuestros son ríos caudalosos, subían las lanchas con motores fuera de borda, haciendo oleaje sobre la orilla de los ríos. Entonces, la escuela más cercana me quedaba a 2 horas de río abajo. Entonces, había 2 cosas que yo tenía sí y solo sí que aprender como sobrevivencia, supervivencia, y era aprender a manejar el potrillo y el canalete como mi medio de transporte, pero adicional a ello, aprender también a nadar para defenderme en el río, sí, por algunas circunstancias llegaba a hundirme en ese río con las olas que dejaban las lanchas que subían. Y en ese digamos, rol fui creciendo. Luego me fui a Puerto Merizalde. Puerto Merizalde es uno de los corregimientos más grandes que tiene Buenaventura, es el tercer corregimiento del distrito de Buenaventura en población y en extensión territorial después de Cisnero, y allí terminé mi bachillerato. Terminando mi bachillerato, en el 2001, se dio lo que fue lo de la masacre del Naya, y los profesores que habían en ese entonces en el territorio, pues eran profesores de ciudades como de Cali, de Palmira, de Sevilla, de Pradera, sí. Todos eran de afuera, y producto de esa situación en el territorio, los docentes decidieron no volver más al territorio porque eso les generó miedo, temor, pánico. Y bueno, íbamos a comenzar nuevo año escolar. Yo terminaba mi bachillerato en el 2001 y el Consejo Comunitario, desesperado buscando docentes para que arrancáramos el nuevo año académico, no encontraban docentes. Nadie quería ir para el río Naya. Entonces, en el marco del decreto 804 del 2005, el Consejo Comunitario optó la opción de vincular docentes, bachilleres a cada una de las instituciones educativas. Entonces yo ingreso a ser docente. Y mi primera experiencia es que fui docente. ¿En Puerto Merizalde o en el Naya? En el Naya, pero fui a la escuelita donde yo hice mi preescolar, es la escuela Eduardo Santos, que queda ubicada en la vereda de Joaquincito, Río Naya. Sí. Trabajé como docente alrededor de 8 años, y estando en este liderazgo de la labor docente, comencé a participar de las actividades que realizaba el Consejo Comunitario.
Algunos líderes vieron allí, digamos, como mi capacidad, mi potencial, mi entrega a estos temas comunitarios y me propusieron que hiciera parte de la junta directiva del consejo. Yo no me estaba pensando eso por ningún lado, en mis planes estaban otras cosas. ¿Y cuánto tiempo perteneciste como en la dirección del consejo? Yo estuve 12 años como directivo. Mi primer cargo directivo fue coordinador general, que en otros consejos comunitarios es como la figura del presidente. Sí. Luego me eligieron representante legal del consejo comunitario. Allí un hito muy importante, y es que estando como representante legal logramos la titulación colectiva del territorio del río Naya. Cuando yo asumo ese rol de ser representante legal, el consejo llevaba 16 años peleando jurídicamente el derecho a la propiedad colectiva, porque había una pelea jurídica con la Universidad del Cauca que alegaba ser la dueña de ese gran territorio. Y logramos en el 2015 resolver, saltar todos los impases y obtener el título. Y obtener el título colectivo del territorio del Naya. ¿De cuántas hectáreas estamos hablando, Rodrigo? Estamos hablando de 177.817 hectáreas de tierra. Estamos entre los departamentos del Valle del Cauca, en el municipio de López de Micay, del Cauca, en el municipio de López de Micay, y del Valle en Buenaventura. Uno de los títulos más importantes y grandes que tiene Buenaventura. Por supuesto, el Naya es la sumatoria en términos territoriales de todos los títulos colectivos que tiene Buenaventura. Es decir, tomamos los títulos que tiene Buenaventura y el Naya sigue siendo el de mayor extensión territorial y el de mayor población, por supuesto. Alcanzamos una población que supera los 20.000 habitantes, con una población fluctuante que por cuestiones laborales, académicas, está entre Buenaventura, entre Cali, pero siempre tiene allí su población. Rodrigo, ahora sí, entremos a hablar y a comentarle, a contarle a toda la sociedad colombiana y también a la comunidad internacional qué es esto de esa instancia de alto nivel. ¿Cuándo se creó? ¿Cómo aparece? Bueno, te cuento, Licenia, y también para quienes nos escuchan. La instancia especial de alto nivel nace en el marco del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz. ¿Tú sabes que fue firmado en noviembre del 2016. Así es, por supuesto. Los pueblos étnicos nos dimos la tarea de participar de esa construcción del capítulo étnico del Acuerdo Final de Paz, y al final del capítulo étnico queda un texto que dice: se creará una instancia especial de alto nivel de pueblos étnicos que hará seguimiento a la implementación del Acuerdo Final de Paz. ¿Y desde cuándo estás como secretario técnico de esa instancia, Rodrigo? Bueno, contarte primero que mi primer rol en la instancia, yo fui vocero político 2 años. Sí. Luego, por algunas circunstancias, entregué el cargo, me dediqué a otras cosas, a temas laborales, temas académicos, y hace un año me volvieron a llamar para que hiciera parte de la Secretaría Técnica de la instancia. Llevo ya un año estar Llevas un año como secretario técnico de la instancia. Listo. ¿Y esta instancia, qué hacen ustedes en ese espacio, Rodrigo? Bueno, ahí hay un mandato muy importante. Tiene que ver con que esta instancia hace las veces de ser la instancia de interlocución, de representación de los pueblos étnicos frente a la CECIBI. La CECIBI es la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación al Acuerdo Final de Paz. Esta está conformada por 6 miembros, hay 3 miembros del Gobierno Nacional y 3 miembros de la alta parte contratante, hoy conformado en el Partido Comune. Y como estos tienen el compromiso de impulsar la implementación del Acuerdo Final de Paz, nosotros tenemos la tarea de asesorarlos para que eso que impulsen y que quieran que se implemente no adolezca de, por un lado, de la perspectiva étnica, y por otro lado no vaya en contravía de los derechos de los pueblos étnicos, porque por supuesto hay unos principios muy importantes, y uno de los principios que resalta el capítulo étnico es el principio de no regresividad. Es decir, si el Acuerdo Final de Paz no nos va a traer, como dicen nuestros mayores, pues tampoco que nos quite lo poquito que hemos ganado. Entonces nosotros somos como, de alguna manera, quienes orientamos y asesoramos para que estas cosas que se hagan no sean acción con daño en contra de los pueblos étnicos. Rodrigo, pero sí podemos decirle de manera sencilla, 2016 se firmaron los acuerdos de paz entre el gobierno del entonces presidente Santos y la guerrilla de las FARC-EP. Llevamos 8 años, ¿y crees que esta instancia pudiera evaluar realmente lo que quedó estipulado
en el capítulo étnico frente a lo que realmente se ha avanzado, sí podemos tener un porcentaje importante para mostrarle a la sociedad colombiana que ese capítulo étnico sí valió la pena estructurarse? Por supuesto, digamos que en términos de valer la pena, sí, por supuesto el capítulo étnico vale la pena, pero luego tenemos algunos elementos muy complejos y tiene que ver con el nivel de implementación de los compromisos adquiridos con el capítulo étnico en favor de los pueblos étnicos. Hoy, de más de 500 disposiciones que contempla el Plan Marco de Implementación, hay alrededor de 100 disposiciones pensadas directamente para los pueblos étnicos y son las de mayor rezago en su implementación. Es decir, los pueblos étnicos seguimos en una desventaja enorme frente a otros pueblos en materia de implementación del Acuerdo Final de Paz y frente también a los impactos positivos que el Acuerdo Final de Paz haya llevado a los territorios. Hoy los territorios nuestros, siendo los mayormente afectados por el conflicto en términos de implementación, son los más rezagados. Rodrigo, nos demoramos en unas fases, en unas fases previas para la firma de los acuerdos de paz casi que 6 años. Hubiésemos pensado que la implementación iba a ser compleja, pero no tan compleja como lo ha sido en realidad. ¿Qué hay que hacer entonces para acelerar todos estos temas? Básicamente los encaminados, la implementación encaminada con los pueblos étnicos. ¿Qué habría que hacer? Pero antes de esa pregunta yo quiero intervenir para saber cuál fue la diferencia en los momentos de implementación bajo la lógica de 2 gobiernos distintos, que era el gobierno de Iván Duque, que parte de lo que se supone que ha sido el rezago de que esas cosas no se estén cumpliendo a cabalidad tiene que ver con que pues ellos no iban en una lógica del acuerdo de paz y que pues me imagino que eso tuvo que haber sido un choque en la lógica de cómo se pensó la instancia. ¿Eso cambió al llegar este nuevo gobierno? ¿Se han visto avances? ¿Se ha visto que la instancia tomó otra forma? ¿Tiene más peso? No sé. Bueno, claro, ya van 3 gobiernos, ¿no? Hay cosas ahí para valorar. Una, toca recordar que el gobierno de Iván Duque en su momento prometió volver triza a los acuerdos y en esa lógica, pues nada de lo que tuviera que ver con la implementación del acuerdo final de paz iba a ser parte de su agenda política, ¿sí? Ni su agenda de gobierno. Entonces, los avances fueron mínimos con respecto a la generalidad del acuerdo y cuando hablamos de los pueblos étnicos pues no se avanzó en nada de lo que tiene que ver con los pueblos étnicos. Con la llegada de este gobierno en cabeza de Gustavo Petro, de Francia Márquez, pues digamos que se generaron unas expectativas muy grandes, yo creería que bastante grandes en materia de lo que este gobierno progresista pudiera también avanzar en materias de la implementación del acuerdo final de paz y concretamente en materia de los compromisos con los pueblos étnicos. Este gobierno está llegando ya a su recta final y en materia de los avances que uno pudiera decir, hay avances significativos que los pueblos étnicos, digamos, aquí hay un avance para, no sé, tallarlo, pegarlo en la pared y tener que mostrar a las generaciones futuras, aún no tenemos ese nivel de avance. Ni en territorios FEDEX. Sin que eso implique que no se hayan, que se hayan hecho cosas. Se han hecho cosas, pero aquí hay algo muy importante y es que gran parte de las cosas que ha hecho este gobierno ha tenido que ver con avanzar en indicadores de gestión. Entonces, las comunidades en los territorios están esperando que se materialicen los indicadores de impacto. ¿Cuáles son esos indicadores de impacto? Ejemplo, el punto 1, denominado Reforma Rural Integral, definió por un lado los programas de desarrollo con enfoque territorial, los PDD, que tú muy bien los conoces, pero por otro lado definió también los planes nacionales sectoriales de la reforma rural, y estos planes nacionales sectoriales tienen como propósito estrechar las brechas de desigualdad existentes entre la ciudad y el campo. Estos 16 planes tienen, por ejemplo, cómo logramos que esas comunidades rurales donde están los pueblos étnicos que históricamente no han tenido conectividad, cómo les llevamos conectividad a esa región. Y esa conectividad, qué pena te interrumpo, yo creo que también pues como es como macro, me imagino que no solamente conectividad de internet y de todo eso, sino también lo que decía el presidente hace poco, el tema de las vías, de generar esas vías para que lo que se produzca dentro de esos territorios tenga una salida y no una salida trágica como se ve y se sabe. Los 16 planes nacionales sectoriales están pensados
para transformar la realidad de estos territorios, en toda su dimensión. Estaríamos hablando de esa Colombia que todos estamos soñando, ¿no? Por supuesto, en materia de salud hay un plan sectorial que se denomina salud rural. ¿Cómo logramos llevar plan de salud rural a esos territorios? Educación rural, ¿sí? Vías terciarias, por supuesto, economía rural, es el tema de cómo logramos transformar, pero además cómo se garantiza también la comercialización de esos productos que generan esos territorios. Que eso fue uno de los temas también muy transversales en la COP16, el tema también de la bioeconomía. Por supuesto. Y de los bioingredientes que nacen de todos esos territorios y cómo se necesita de todo este tema. Entonces, creo que hay muchas cosas que el capítulo étnico y que toda esta lógica ha conservado, pero que a hoy en porcentajes no podemos decir que han habido grandes avances. No hay grandes avances, como te decía, no hay algo que uno pudiera decir, esto es para mostrar y para darle la vuelta al mundo, sin desconocer que se han hecho cosas, pero no lo que realmente, digamos, está pensado para transformar la realidad de los pobladores en esos territorios. Yo soy de zona rural, yo soy del Consejo Comunitario del Río Naya, y yo, hablando incluso con los miembros del Consejo y con la gente que está allá, hoy no hay una cosa que uno diga, esto llegó al territorio y está transformando en bien, en positivo la vida de las comunidades. Entonces, Rodrigo, podemos decir que los acuerdos de paz, obviamente esa implementación ha sido muy compleja y está retrasada en todo. Llevamos 8 años, Licenia, 8 años. En principio el acuerdo está pensado para cumplirse en 15 años, es decir, ya superamos la mitad. El 50%. De la vida del acuerdo final de paz y no hemos logrado llegar a la mitad de su implementación. Indicadores como indicadores pensados en la participación de los pueblos étnicos, hay indicadores que a hoy, después de 8 años de la firma del acuerdo final de paz, no han logrado un 1% de su implementación. Rodrigo, entonces, ¿cómo pudiéramos pensarnos estando en esa Secretaría Técnica de esta instancia? ¿Cómo crees pues para dar una noticia por lo menos positiva a nuestras comunidades? ¿Qué crees que pueda pasar en este año y medio que le falta al presidente Petro y qué compromiso pudiera él adquirir para que la implementación se pudiera acelerar un poquito y que nuestras comunidades pudieran recibir un poco de lo que quedó estipulado en esos acuerdos de paz del 2016? O sea, como un marco de implementación express. Algo de esperanza, digamos, mira, Rodrigo. Hay varias cosas allí. Una, sí. El acuerdo final de paz es un mandato unilateral de Estado. ¿Sí? Sí. Es una política de Estado, por lo tanto, sí. Los gobiernos que lleguen distintamente de su corriente política tienen que implementarlo. Sí. Pero al final esto se reduce también a la voluntad política de quien esté de turno. Si tú me preguntas a mí, yo siento que hoy los temas de paz y mucho menos los temas étnicos en asuntos de paz no están siendo parte de la agenda de gobierno. Hasta la llegada del saliente ministro Cristo, sentimos que se retomaba ese impulso a la implementación del acuerdo final de paz, en tema de lo que definió como el plan de choque, el tema de los pactos territoriales para impulsar la implementación del acuerdo final de paz y el capítulo étnico, por supuesto, el cambio de ministro, el ministro que hoy está aún en sus conversas, los temas de paz y los temas étnicos no hacen parte de su vocabulario y mucho menos de su agenda política y su agenda de gobierno. Esto implica entonces que seguramente en lo que queda de este gobierno va a ser muy poco lo que vamos a lograr en materia de implementación. En esa misma línea yo sí quisiera entender cómo esta instancia, que es la instancia técnica que tú lideras, está teniendo interrelación con el Ministerio del Interior, con las diferentes direcciones que hay allá, porque en cabeza de esta área y de toda la parte como política que puede hacer el gobierno está el ministerio. ¿Y cómo es en este momento la relación de ustedes, por lo menos con la Dirección de Derechos Humanos del Ministerio del Interior como instancia? Mira, en términos de relacionamiento hay muy buena relación. Es decir, nosotros hemos logrado sentarnos como instancia, yo te diría casi que con todos los ministerios que tienen competencia en la implementación del capítulo étnico, con las direcciones, con los departamentos, ¿sí? Que tienen competencia. Pero el tema
tiene que ir más allá de meramente la voluntad política. Yo creo que la voluntad política siempre tiene que estar acompañada de acciones concretas. Es decir, yo puedo querer, sí, pero si no pongo el granito que se requiere, es muy complejo. Y esa es una de las cosas que estamos viendo. Es decir, nosotros con el Ministerio del Interior, con la Dirección de Derechos Humanos, hay un tema que justo lo estábamos revisando en estos días y tiene que ver con las garantías de seguridad para los líderes y lideresas étnicos en los territorios. ¿Sí? El punto 2 del Acuerdo Final de Paz ha definido que el CISED, que es el sistema que le hace seguimiento a la participación política en general, debe en sus análisis y reportes reportar también cómo esto, es decir, las afectaciones que están teniendo los pueblos étnicos en materia de participación política. Cuando tú revisas los informes del CISED, ¿sí?, los pueblos étnicos no aparecemos allí, o sea, ni en términos estadísticos. ¿A ustedes no les parece que la interpretación de cómo se está tratando de articular la paz en Colombia en este momento, debido a que ya previamente existió un acuerdo de voluntades y la posibilidad de que se implementaran acciones concretas para la Colombia profunda y para las grandes ciudades del país, pero que esa implementación quedó como rezagada al intentar sentar en la mesa al ELN, al intentar generar diálogos con las disidencias y con todos estos grupos? ¿Por qué lo pregunto? Porque siento que el gobierno y todas estas instancias quedaron en un papel donde se quedaron en una instancia de lobby para poder silenciar los fusiles que todavía están muy latentes. Sí, por supuesto. Y eso ha hecho que la parte que ya se estaba intentando solucionar o sanar del conflicto que viene hace ya muchos años ha quedado como en pausa. Hay una cosa importante, Diana, y es una cuestión de los colombianos y de las colombianas, por supuesto. A nosotros nos gusta mucho pegarnos de la experiencia. Es decir, esperemos que Licenia vaya y si le va bien a Licenia, entonces yo voy. Esperemos que Diana vaya y si le va bien a Diana, yo voy. El acuerdo final de paz suscrito en el 2016 entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la extinta guerrilla de la FARC, ¿sí?, yo podría llamarlo como un laboratorio experimental. Es decir, cómo no le fuera al país en el cumplimiento de ese compromiso con la guerrilla de la FARC y la sociedad civil en su conjunto, daría los elementos para que otros actores se sentaran a la mesa gozando ya de esa experiencia significativa y buena que se ha tenido con el Acuerdo Final de Paz. Yo creo que el gobierno de Gustavo Petro, en su muy buena intención, avanzó en una política de paz total, la paz con todos, pero esto de la paz total y de la paz con todo también debería estar aunada a esa experiencia que se haya tenido con el Acuerdo Final de Paz. Entonces, otros actores se sientan a la mesa, ven que el acuerdo ya firmado con un actor, ejemplo con la guerrilla, en materia de seguridad, los firmantes de paz siguen siendo asesinados, los firmantes de paz siguen sin vivienda, siguen sin educación, las comunidades étnicas que nos dimos la pela de alegar, de pelear unos derechos, seguimos en la misma situación, la sociedad civil en su conjunto no logra superar sus expectativas, entonces a los otros actores le va a quedar muy complejo llegar a un acuerdo sin que esta otra parte se haya cumplido. Y digamos que en eso no descalifico la postura de intentar la paz con todo, pero es la paz con todo también partiendo de una experiencia ya vivida. Sí. Porque pues si nos ponemos a pensar el capítulo étnico y el acuerdo de paz, dejan en lo que he podido entender como una cápita interesante sobre la protección colectiva de las comunidades. Y hoy Buenaventura, por lo menos hablando de los consejos comunitarios que están ahí, pero de la gente que en general vive en el distrito especial de Buenaventura, no está gozando de garantías de seguridad por una confluencia infinita de factores de violencia, de narcotráfico, de contrabando y de mil cosas más que no garantizan ese entorno. Desde el espacio que ustedes lideran, ¿qué pronunciamientos se han hecho? E incluso quiero hacer una pregunta muy interesante porque creo que el espacio
habla también de grupos étnicos y ahí están los indígenas. ¿Cómo los indígenas hablan con ustedes dentro de este espacio para mirar si se saca un comunicado conjunto o a qué instancia se puede apelar en momentos como este donde el Cauca tiene un conflicto complejo? Buenaventura también lo está presentando, el Chocó viene hace poco de tener el Nariño paros armados, Nariño y Tumaco, entonces Catatumbo por el otro extremo. ¿Cómo manejan ustedes ese tema incluso con nuestros hermanos indígenas? Digamos, allí hay una relación desde la instancia, pero lo que te quiero mencionar es que los comunicados conjuntos, si bien es cierto, son unas acciones políticas, ¿sí? Los temas problemáticos en esos territorios se resuelven de otra manera, digamos. Está bien el tema de los comunicados, poner la alerta de lo que está pasando con los pueblos étnicos, con las comunidades étnicas, pero me remito al caso concreto de Buenaventura. La problemática de Buenaventura no es nueva, es una problemática de hace muchos años. Muchos años, no se ha logrado resolver. ¿Sí? Uno quisiera tener la varita mágica y decir que se resuelva esto. Entonces lo que uno escucha es que hay tregua entre actores, esa tregua no está medida a unas condiciones reales, treguas que se rompen en cualquier momento, y cuando se rompen estas treguas, por supuesto, se altera todo, se altera incluso la vida de la gente que está en la zona urbana de Buenaventura, pero se altera la vida de la gente que está en las zonas rurales, no solamente del distrito de Buenaventura, sino de municipios circunvecinos como López de Micay, como Timbiquí, como Guapi, que es el primer puerto de conexión con el resto del país. Creo que allí es importante que el gobierno nacional se piense resolver esto de manera estructural. Es una de las cosas, por supuesto, que planteó resolver el acuerdo final de paz, Licenia. ¿Sí? Y fue resolver, por un lado, el tema del conflicto en los territorios, y cuando tú analizas las causas del conflicto, encuentras que una de las causas del conflicto, entre muchas, está el tema de la inequidad en asuntos sociales y en asuntos económicos. Buenaventura es una ciudad-puerto, es un distrito, ¿sí? Por supuesto, los indicadores dan cuenta de que está entre los puertos de mayor importancia en el Pacífico, pero la economía no se queda en su gente. ¿Sí? Entonces, lo único que produce mínima economía pública es la alcaldía. La alcaldía solo tiene para vincular entre el sector, entre los contratistas y el sector de planta, alrededor de 500, 600 personas. Buenaventura tiene más de 400.000 habitantes. Entonces, el resto de la gente, ¿qué hace? Entonces, hay otros tipos de economía, otros modelos de economía que se imponen, ¿sí?, en la ausencia de una economía formal, legal, y los jóvenes ven esta como una forma también de solventar y de sustentar sus problemas diarios, y terminan vinculándose a estos grupos que los resultados los estamos mirando en eso. Entonces, Rodrigo, aprovechando que te tenemos aquí, valdría la pena, ya dejando a un lado un poco tu secretaría técnica en la instancia, que abordáramos el tema, la grave situación en que Buenaventura está viviendo. Buenaventura pasa por una cantidad de problemas, desigualdad, inequidad, tenemos tasas de desempleo altísimas, tenemos una informalidad alta. En Buenaventura se presentan todos los males que un pueblo pueda tener. Y la inseguridad, hágame el favor. ¿Cuál crees, Rodrigo, para que empecemos a abordar el tema de Buenaventura, que se hace necesario lo sigamos analizando, trabajando y proponiendo salidas para que esto de verdad pueda mejorar algún día? ¿Cuál crees que de todos estos males que enumeramos y de todos estos males que conocemos, que no nos los han contado, los hemos vivido, Buenaventura, aunque sabemos que Buenaventura está así por la suma de todos, pero cuál considerarías que es de los más importantes que nos tienen sumidos en esta tragedia? Mira, se me olvidó mencionar la corrupción, ¿no? Sí, entre otros. Entre otros. Entre otros casos, por supuesto, que generan todo lo que vive Buenaventura. Yo creo que en Buenaventura hay una situación compleja, y es una inequidad en materia de la distribución económica. Es decir, no es que en Buenaventura haya, digamos, pobreza. Nos han empobrecido por un lado, pero por otro lado, Buenaventura tiene gente que tiene riqueza.
Sí. Pero esa riqueza no, Concentrada. no es una riqueza que se distribuye en el resto de sus habitantes, ¿verdad? Y a esto le sumamos entonces la inequidad social. Yo les contaba a ustedes que yo fui representante legal del Consejo Comunitario del Río Naya. Sí. Y viví una experiencia que me marcó la vida. El Naya tiene alrededor de 74 comunidades, más de 20.000 habitantes, un hospital de primer nivel, entenderás. No solamente resolviendo y atendiendo los problemas del Naya, sino de las cuencas de los ríos Yurumanguí, Cajambre y del río vecino de El Micay. Porque el hospital el municipio de Micay está en la cabecera, que es San Miguel. Entonces sus pobladores en la zona baja de Manglares y demás, les queda más fácil venir a Puerto Merizalde. Sí. Estábamos en una comunidad que se llama Santa Cruz de Golondro, y en esa comunidad, como a eso de las 11 de la noche, una chica de poca edad que estaba en embarazo, le dieron sus dolores de parto y no había cómo atenderla ya. Y nos tocó a nosotros con otro compañero montarle en una lanchita con un motor 15 y dejarnos rodar a esa hora de la noche para poder llegar a Puerto Merizalde. La sorpresa fue que cuando veníamos en una de las comunidades que se llama El Pastico, la chica dejó como se le dice normalmente, de pujar, de gritar, quedó en silencio. Yo venía sentado al lado, yo dije, la chica murió. No quise decir nada. Llegamos a Puerto Merizalde, un lugar que se llama la Playita, que es el lugar como para poder hacer el desembarque, y cuando el señor que nos acompañaba nos dice, la chica murió, ¿cierto? Entonces, este tipo de inequidades también lleva y complejiza la situación en Buenaventura. Te estoy hablando de que nos duramos alrededor casi de 2 horas y media para poder llegar de Santa Cruz de Golondro a Puerto Merizalde, ¿verdad? Y eso sucede en educación, eso sucede en todos los otros temas. Y cuando nos vamos a Buenaventura, el casco urbano, que uno quería que esos problemas están resueltos, pues no, tampoco están resueltos. En Buenaventura tenemos gente que el agua potable le llega cada 8 días. Sí. Cuando tenemos alrededor de 8 cuencas hidrográficas en Buenaventura y alrededor de 25 microcuencas que podrían tranquilamente estarle suministrando agua potable a Buenaventura las 24 horas del día, entre otros problemas, ¿verdad? Rodrigo, ¿por qué se ha exacerbado el conflicto en Buenaventura entre las bandas criminales? ¿Por qué? ¿Por qué crees? Sabemos que toda la vida Buenaventura ha sido un corredor propicio para todo, para el narcotráfico, para el tráfico de armas y muchas otras cosas. Pero ¿por qué se ha exacerbado el conflicto en Buenaventura? Algo tiene que estar pasando. Sí, hay varias cosas allí. Una, yo creo que persiste esto del control territorial, ¿cierto? La lucha por el control territorial. La lucha por el control territorial, la lucha por la autoridad en el territorio, y entonces a la ausencia de quien ejerce la autoridad en el territorio, pues aparece un tercero que la impone, y en este caso los actores armados, a la ausencia de quien lidera la autoridad en el puerto, pues imponen un modelo de autoridad, ¿cierto? Yo escuchaba en estos días una entrevista que le hacían a algunos líderes de Buenaventura, entre ellos Monseñor, la coordinadora de los asuntos de paz, entre otra gente, y la pregunta era, ¿quién manda en Buenaventura? ¿Cierto? Es una pregunta un poco ambigua en términos de responder con exactitud quién manda. Y dolorosa, por supuesto. Y dolorosa, pero de cierto es que uno pudiera decir, no, es que el sector público, la administración, sí debe tener el control. Es una cuestión incluso que se ha salido de las manos también de la misma administración pública. Pero a mí me gustaría también hacer un análisis sobre, como veníamos hablando de la instancia y sé que pasamos ya al tema de Buenaventura, me gustaría también entender un poco más sobre cómo es el comportamiento de la comunidad negra en general o de la comunidad afro en comparación incluso con los pueblos indígenas, porque aquí hay una cosmovisión que de pronto entre los pueblos afro la digerimos de otra manera como la digieren los indígenas, pero hubo una ruptura en Buenaventura en el momento que hubo un paro cívico que demostró de que habían un pueblo que sí tenía voz y que estaba exigiendo que las cosas se hicieran de otra manera. De ahí salió un líder.
que ya como hemos escuchado muchas veces, ese liderazgo fue casi que nulo cuando se obtuvo el poder, que se obtuvo por vías democráticas, lo que hacía aún más legítima la lucha que se había vivido Claro. desde el primer momento que empezó este tema del paro cívico. Pero después de Vidal, el pueblo pues queda como, o en el transcurso de lo que pasa con Vidal, el pueblo no se conecta con esa administración, o por lo menos es mi impresión, no se conecta con la administración teniendo un líder puesto por los deseos del pueblo, y no logró generar esa conexión para decir, bueno, vamos a generar un liderazgo. Te lo digo porque a veces muchos de los alcaldes que han venido a Buenaventura vienen de estrategias políticas, pero no, se suponía que era escogido por el pueblo, el que tenía potestad de entrar a cualquier rincón de Buenaventura porque había sido una voluntad política popular. Y ahí es muy interesante también ver que en Buenaventura sí tuvo una oportunidad de generar un cambio social en materia de liderazgo que pudiera resguardar o generar una forma diferente de mirar la seguridad, por lo menos, y no sucedió. ¿Qué piensas de ese momento que quedó históricamente plagado por la ineficiencia? Mira, la historia nos ha enseñado que por lo general los liderazgos cívicos, sociales, el activismo, cuando llega a los espacios de poder, llega a la administración pública, se pierde un poco. Porque es muy diferente desde el activismo yo decir quiero que se haga, ¿qué cosa? La cancha, Sí. ¿cierto? Yo desde mi activismo no estoy pensándome en ley 80, ley de contratación, de que eso tiene que pasar por un proceso, luego licitatorio, luego de escogencia, luego incluso de las cuantías de los recursos. Yo desde el activismo lo que quiero es que se haga la cancha. Entonces, cuando yo que soy activista llego allá y me encuentro con ese choque, que eso que yo creía que se podía hacer solo con decir lo que se haga, me lo están supeditando a unos procedimientos administrativos que en el mayor de los casos no me preparé. En el caso de Vidal era un ingeniero civil que había venido de saber cómo era el sector público, pero... Los desconozco, pero esos procedimientos a veces también, digamos que son fuertes a la hora de tomar decisiones. Y hay una cosa importante aquí, Licenia, y es que a los activistas no les ha ido históricamente tan bien en el como administradores. Sí, entonces también le toca al pueblo saber pensarse también a quiénes, es decir, los mayores nuestros tenían palabras muy sabias, ¿cierto? Buenaventura quedó en deuda entonces con una persona que hubiera podido ser muy buen administrador como Héctor Copete. Por ejemplo, pienso yo que al elegir sus mandatarios, a veces no siempre elegimos los mejores, sino los que la gente considera que lo son. Yo quiero preguntar algo muy interesante. En el momento que se empezó a dar este pacto, que yo sé que fue como en una alta instancia nacional para generar ese acuerdo entre chotas, espartanos, o para sentarlos en una mesa, ¿ustedes tuvieron oportunidad como instancia nacional de decir queremos estar en esa mesa? Porque lo propusimos, lo planteamos en ese entonces. El alto comisionado para la paz era el doctor Danilo Rueda. Sentimos, y toca decirlo, que ese espacio de los diálogos sociojurídicos con diferentes actores se cerró mucho, no conquistó la participación de la ciudadanía en su conjunto. Y yo creo, Licenia y Diana, que el éxito de cualquier mesa de negociación es posible si, solo si la sociedad civil se vincula. Sí. Y lo que pudimos ver es que estos diálogos, tú miras el tema de la mesa sociojurídica de Quito, en Tumaco, en Buenaventura, incluso en Antioquia, en Medellín, ¿sí? Sentimos que se ha cerrado mucho la participación de la sociedad. Y es una cuestión más entre los actores y la estructura del gobierno nacional, que fue un poco lo que nosotros logramos romper en el acuerdo final de paz, porque hay una cosa, y solo para cuña, que tengo que plantearlo, que cuando los pueblos étnicos decidimos ir a Cuba,
el mensaje del presidente Santos en ese entonces fue: los asuntos de los pueblos étnicos se discuten en Colombia. Esta es una mesa para tratar entre insurgencia y gobierno. Y nosotros... Qué gran error, sí. Claro, pero logramos romper esto. Con esa afirmación. Fuimos el tercer actor no armado en la mesa de negociaciones, porque una de las tesis nuestra era que a la mesa le faltaba una pata para que pudiera equilibrarse. Total. ¿Sí? O sea, tú no has visto que una mesa de 2 patas se sostiene, por lo menos debe tener 3 y en este caso 4. Y nosotros fuimos el tercer actor para equilibrar esa mesa y eso dio como resultado lo que es el capítulo étnico y por supuesto la instancia. Y a estas mesas de conversaciones, de diálogo sociojurídico en el marco de la paz total, le ha faltado ese tercer actor, que es la sociedad civil. Exactamente. Yo creo que, y es una pregunta que hago desde mi ignorancia porque no he estado en ninguno de esos espacios, pero este espacio, o sea, yo siento que hay muchos espacios donde las comunidades negras y las comunidades indígenas tienen representatividad, pero a mí me interesa más entender si hay una conexión, una interlocución entre ellos, si se hablan entre los que están en un espacio y otro. Estás tocando un tema demasiado espinoso ya. Porque creo que partimos de decir... Es que a Buenaventura le pasa esto, es que a las comunidades negras nos pasa esto, es que nosotros peleamos un espacio, porque yo lo que veo es que muchas veces se pelea por llegar a una instancia de representatividad, se lucha, se guerrea. Te voy a decir una cosa y cuando ya estamos ahí en el espacio, pasa que no nos comunicamos, incluso en la Cámara de Representantes las bancadas se tienen que comunicar así no estén de acuerdo en muchas cosas. Siento que, no sé si los representantes de las curules de paz, de los representantes de las curules afro, los 2 senadores indígenas que hay, todos ustedes se reúnen, hablan, hay una instancia donde todos se pueden ver las caras, o eso es inexistente. Mira, yo creo que hay una situación que tenemos que superar y es la situación de poder coordinarnos. Yo no podría, digamos, decir que las instancias funcionan o no funcionan para bien o para mal. Lo que sí te puedo decir es que no hemos logrado articularnos, no hemos logrado coordinarnos, porque los espacios de representación, de participación ya están creados. Te coloco ejemplo para el caso de las comunidades negras afrocolombinanas, raizales y palenqueras, para efectos de la concertación directa con los gobiernos. Sí, las instancias de interlocución. Tenemos al Espacio Nacional de Consulta Previa. Tenemos las consultivas departamentales y de alto nivel. Tenemos incluso los consejos comunitarios como autoridades de los territorios, tienen, digamos, la potestad de interlocutar directamente con el gobierno nacional. Pero todas estas figuras que se han creado, ¿sí?, no hemos logrado articularlas. Incluso al interior del movimiento del pueblo negro, las formas y expresiones organizativas creadas pensando en defender los mismos derechos, no logramos articularnos y encontrarnos. Es decir, cada uno está pensándose en cómo es el protagonista de la película o de la novela y cómo el otro, digamos, desaparece del escenario. O sea que estamos de acuerdo en que nosotros como pueblo negro, afro, necesitamos una agenda común que no existe y que hay que construir. Sí, nos toca, lo de agenda común a veces es complejo, pero yo creería que sí articularnos en las cosas en las que coincidimos, y a veces ni para las cosas en las que estamos de acuerdo, en las que coincidimos, que son tu problema, que son tu problema y que son mi problema, que son el mismo problema que nos afecta a los tres, nos ponemos de acuerdo para resolver. Porque por lo menos en los temas del capítulo étnico estaba el tema del catastro multipropósito, y nosotros observamos de que ni siquiera tenemos temas de acueducto y saneamiento básico en muchos de los pueblos étnicos. No, con decirte que hoy no existen los operadores catastrales para pueblos étnicos. Para pueblos étnicos. Que es una incluso de las conquistas del Acuerdo Final de Paz y el capítulo étnico, que se creen los operadores catastrales de los pueblos étnicos. Sí, porque por supuesto son los que conocen la realidad y con esa realidad pueden hacer unos levantamientos muy reales, muy aterrizados, ajustados a la realidad. Hoy no tenemos y es muy cierto, Rodrigo, ya vamos a ir finalizando, los tiempos en estos medios son un poquito apretados y tenemos que decir que el capítulo étnico definitivamente
uno de los pueblos que más deberían estar favoreciendo son los pueblos pues del Pacífico y en particular Buenaventura. Y con la crisis que se está viviendo hoy en Buenaventura, para cerrar este podcast, para cerrar este episodio del movimiento social afro, que vamos a continuar haciendo, Rodrigo, y te invitamos para que nos acompañes todos los esfuerzos que sean necesarios para continuar articulando todas nuestras acciones. No vamos a ser los salvadores aquí porque hay unos interlocutores, como ya lo decíamos, válidos, institucionales entre las comunidades y el gobierno, pero ese derecho que tenemos de soñar con un movimiento social afro fuerte es un sueño que no vamos a dejar. Y ya para cerrar este capítulo te decimos qué hacer en Buenaventura, qué propones, qué aporte nos puedes dar ante la crisis que estamos viviendo, y no nos cansaremos de seguir analizando y seguir pensándonos qué es lo mejor que podemos hacer para Buenaventura. Antes de que respondas, y qué pena meterme, yo quiero que nos pensemos un poco esta pregunta de acuerdo a lo que ha pasado a nivel mundial, a la situación de lo que llegó a ser Singapur muchos años atrás, a la transformación que vivió Hong Kong y otros puertos de China, o el tema de Shanghái como el puerto más grande que mueve los contenedores de todo el mundo. ¿Por qué otros han podido y nosotros no? Porque ¿qué pasa? Las dinámicas portuarias de Buenaventura siguen operando y siguen existiendo, y los puertos no son puertos en fracaso, no son puertos en crisis, o sea, son puertos y son operadores logísticos bollantes. Pero ¿cuál es esa ruptura que existe entre una Buenaventura que tiene una operación logística impecable, pero que no logra tener una coherencia con sus zonas urbanas y con su espacio territorial para que eso tenga una igualdad de condiciones? Va a sonar contradictorio, pero yo plantearía que, por un lado, creo que es importante pensarse en la ampliación del puerto. Buenaventura, en términos de lo físico, espacial, se está quedando pequeño. Entonces, tú corres para acá, encuentras un consejo comunitario, por acá encuentras un resguardo cabildo indígena, por acá, y lo que corresponde al puerto en términos de lo urbano es muy pequeño. Entonces, a eso obedece que gran parte de la carga que llega a Buenaventura llega hoy y en la tarde tiene que salir porque no existen los espacios físicos para almacenarla. Toca pensarnos eso en términos de la expansión portuaria. Y cuando digo esto, me estoy pensando en la expansión portuaria también concertada, por supuesto, con las comunidades, y no la expansión portuaria pensando únicamente en el capital o en el capitalista, sino que las comunidades también hagan parte de este ejercicio. Y un poco respondiendo a la pregunta que me planteaba Licenia, yo creo que aquí hace falta la articulación, así como nos sucede a nosotros como comunidades afrodescendientes, de articularnos. La Fundación X, que está pensándose trabajar por los afrodescendientes, el Consejo Comunitario, la ONG, le falta articularse, al gobierno le falta articularse. Creo que es indispensable una articulación desde el nivel municipal, departamental y nacional, indistintamente de las corrientes políticas a las que obedezca cada uno de los mandatarios en diferentes escenarios de la participación política. Pero no se supone, Rodrigo, que el representante natural para la articulación de todos esos temas no sería el alcalde. Lo que pasa es que lo que observamos es que muchas veces, y que el partido de la U ahí tiene mucho que ver, y creo que el liderazgo de una mujer como Dilian Francisca Toro en este momento está guiando mucho de las acciones que se busquen sean positivas para Buenaventura, de la mano de Ligia, pues porque son fórmula, o pues trabajan en esa hermandad. Pero no sé qué tanto eso pueda debilitar el liderazgo para que Ligia, como alcaldesa, tome un papel mucho más activo ante el gobierno nacional. Lo tiene que hacer, no tiene opción. Y exija que como distrito sea tratado el puerto. Para la situación que está viviendo ahora Buenaventura, creo que esto ya tenía que haber sido un consejo de ministros incluso televisado en Buenaventura, con acciones integrales de cada uno de los ministerios,
E incluso creo que el Ministerio de la Igualdad tiene un marco de acción muy complejo que cumplir allá en ese territorio, porque volvemos a insistir, ya se ha militarizado el puerto muchas veces, ya se ha hablado de poner no solamente soldados rasos, sino poner los soldados más especializados en cada esquina de Buenaventura, pero sigue sin atenderse esa dicotomía entre lo social, entre los rezagos que se necesitan, que no existan para que no haya más caldo de cultivo. Mira, hay una cosa importante ni niños que tú has mencionado y lo planteó Licenia. Aquí no queda otro camino sino la articulación. No, y el mandatario de turno debe asumir que quien pertenece a un partido político es él, pero la sociedad que él o ella administra, ¿sí?, no pertenece a su partido, a diferentes dinámicas. Entonces, por lo tanto, su accionar debe estar en coherencia a ese pueblo que administra. Y para lograr esto, pues necesariamente la articulación. Yo creo que Buenaventura requiere de esa articulación, insisto, municipal, departamental, nacional, pero con un ingrediente muy importante, que incorpore la participación de la sociedad civil en su conjunto, a los consejos comunitarios, a los cabildos y resguardos indígenas, a las juntas de acción comunal en lo urbano, a los comerciantes, a todos los actores. Son consejos de seguridad muy cerrados, de hecho son consejos de seguridad donde sí se logra ver esa articulación que tú pides, porque viene el ministro de Defensa, se sienta la gobernadora, se sienta el alcalde que esté de turno, se habla, se militariza, se toman acciones, se saca el cartel de los más buscados. El tema es que, que nos sentemos a la misma mesa no significa que estemos en la misma sintonía. No se sientan los consejos comunitarios, no se sienta mucha de la gente que tiene una voz, porque eso quedan acciones a seguir después del consejo. Entonces dice, no, aquí la policía va a estar encargada de recoger información, de hacer eso, hacer lo otro, pero no es lo mismo que los líderes de cabeza en una reunión se sienten a escuchar a la comunidad a que lo haga la policía. Son dos esquemas de trabajo diferentes. Hay una desconfianza, hay una ruptura. Entonces yo creo que cuando se dejan esas tareas que parecieran ser menores a la policía y a un marco de una estrategia de seguridad, se diluye lo que se necesita, y es unificar el territorio, no solo en una mesa, sino en la realidad. Sí, por supuesto. Yo sigo pensando que los problemas de Buenaventura son superiores a los temas de seguridad, Rodrigo y Diana. Yo pienso que los problemas de Buenaventura están enmarcados en las grandes inequidades que en Buenaventura se ven. Y siempre y cuando estas inequidades persistan, los problemas de seguridad van a exacerbarse. Rodrigo, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Siempre quedarán temas sin poder desarrollar, pero aquí estamos y te invitamos de verdad que como Movimiento Social Afro estemos ahí todos pensando en que la articulación es necesaria, y de verdad sigan nuestras redes sociales, y aquí seguiremos insistiendo. Y pedimos al Dios de la vida que nos dé las fuerzas suficientes para seguir trabajando en lo que consideramos lo mejor para nuestras comunidades. Muy buen día y hasta luego. Chao, chao. Hasta luego.